José Ramón, que te he dicho que este es un video de manera sencilla, natural, así que preséntalo ahora. Saludos queridos amigos que nos siguen a través de YouTube. Le damos las gracias por darnos ese apoyo siempre de ver nuestros videos, nuestros mensajes y por estar ahí también pendientes de nosotros. Siempre que se sube algo están ahí para mirarlo, darnos ese like, ese me gusta. Gracias a los que ya se han suscrito al canal y seguimos creciendo por su apoyo. Siempre es oportuno ver esos comentarios de ustedes, ver también esos me gusta y también cuando nos regalan un super gracias pues nos animan aún mucho más y eso nos da deseo de seguir trabajando para ustedes porque creemos que así podemos hacer un cambio en la sociedad. En este día estoy aquí con el padre José Danilo de la Cruz, un colaborador del canal de YouTube que tenemos para su servicio. Y estamos ahora pensando en hablar sobre los efectos que produce en nosotros la palabra de Dios. Justamente hoy, que estamos ya a poco de concluir el mes de la Biblia. Día de San Miguel, de San Gabriel. Hoy es día de los ángeles custodios, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, o los santos arcángeles. El padre nos va a explicar un poquito sobre estos santos, estos ángeles, que son criaturas de Dios. Y también sobre la Biblia. Aquí también tenemos con nosotros en este día un amigo nuestro, un joven de mucha oración, un modelo para otros jóvenes, que también va a compartir un poco su experiencia espiritual con nosotros. Pues sin más, yo les voy a dejar con el padre Danilo para que lo escuchen y se nutran con esa sabiduría que este joven sacerdote tiene para nosotros. Sabe realmente disfrutar. Bájale un chin. De lo que es estar en la presencia de Dios. Padre, pues... son suyos los micrófonos. Pues bien, pues llamamos ahora a Fremi Jaque que se siente con nosotros en esta noche y yo voy a hablar un poquito de manera sencilla. La motivación de este video de esta noche es porque mañana, día 30 de septiembre, es el día de San Jerónimo y se concluye lo que es el mes de la Biblia. El mes de la Biblia se concluye mañana y entonces la palabra de Dios, que tiene tanta importancia para nosotros, para la vida de cada día, para la oración. Espero que Fremi pueda compartir ahorita su experiencia de la Biblia, la palabra de Dios como fuente de toda oración. Bien, como el hermano José Ramón pidió algo sobre los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que la mayoría se concentra solo en San Miguel. No sé qué es lo que pasa en nuestros países, que le dan tanta importancia a la fiesta de San Miguel y a la manifestación cultural. Está muy bien, pero también están los demás arcángeles, San Gabriel y San Rafael. Pues ese es el día. Hoy el Evangelio es donde Jesús le dice a Natanael, te vi debajo de la higuera, y Natanael se sorprende porque con una simple mirada parece que Jesús lo conoce profundamente y se sorprende y le dice, Rabí, maestro, y reconoce que Jesús es Hijo de Dios, y dice Jesús que habrás de ver cosas mayores, diciéndole a Natanael que existe este mundo de los seres espirituales, que habrá de ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar. No solo el Antiguo Testamento da testimonio de los arcángeles, de los ángeles, sino también el mismo Jesús hace referencia a esta vida y a la creación de los seres espirituales. Así como existimos nosotros, existen toda la creación de Dios, también están estos seres que a nosotros nos enseñaron de pequeños a invocar, a venerar, y ojalá que nosotros no perdamos esta fe. Pues bien, yo quiero comentar la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios en el día de mañana. San Jerónimo para nosotros es muy importante porque dedicó toda su vida a lo que es hacernos llegar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en latín, en las lenguas más cercanas a nosotros. Y de ahí nosotros fuimos teniendo acceso a la palabra de Dios. Y mañana es el día de San Jerónimo. Queremos concluir haciendo ver la importancia de la palabra de Dios. Así que quiero compartir del capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, donde nos habla de que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, y allí mismo en el desierto fue tentado por el diablo, por Satanás.
Y como, por ejemplo, en la primera tentación, cuando dice que al final de 40 días y 40 noches, Jesús, verdadero hombre, sintió hambre. Y allí donde vamos a comentar es la palabrita, cuando el demonio le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Se aprovecha de la debilidad, del hambre, de la debilidad y la necesidad de Jesús en el desierto. Y Jesús responde lo siguiente, está escrito. Es muy importante esta palabra que le dice Jesús al demonio. Está escrito. Es muy importante esa parte. Y le responde, está escrito, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El está escrito revela que según el Evangelio de Mateo, Jesús conoce la palabra de Dios. Y Jesús, aun siendo hijo de Dios, no se enfrenta al enemigo sin contar con la palabra de Dios. Es muy importante tener en cuenta esto. Y decirte a ti que estás siguiendo este video, que estás escuchando, en el momento del desierto, de la dificultad, enfrentas las dificultades de la vida sin la palabra de Dios. Esos malos pensamientos y esa sugerencia del enemigo, ¿con qué la enfrentas? ¿Te atreves tú a decirle, está escrito, y citar la palabra de Dios? Es importante también la última frase, que el alimento del ser humano no es solo el alimento del pan físico material, sino sobre todo el alimento espiritual. Por eso la expresión de toda palabra que sale de la boca de Dios tendrá vida y se alimenta el hombre, el ser humano. En este mes de la Biblia que concluye de este año 2022, quiero resaltar lo importante que es la palabra de Dios y decirlo de una manera jocosa, sencilla, pero si tú y yo, que somos frágiles, si Jesús, Hijo de Dios, no venció al enemigo, sino con la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no estamos más atentos a conservar, a llevar, a memorizar la palabra de Dios con los fines de vencer en los momentos difíciles, en la prueba, en las tentaciones? Fíjense, como me decía el hermano ahorita detrás de la cámara, me decía, pero también el enemigo conoce la palabra de Dios. Ese mismo pasaje evangélico, el demonio se aprovechó, ahí está, se aprovechó el demonio y le dice, le dice a Jesús, está también escrito, y lo condujo a las aras del templo en lo alto, está también escrito, tírate de aquí, y los ángeles, le cita el Salmo, y los ángeles del Señor te van a llevar sobre sus alas, porque eres hijo de Dios. Y responde Jesús con la palabra de Dios, más certera todavía, está escrito, de nuevo, conocedor de la palabra escrita, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es muy importante vencer las tentaciones. Muy bien que en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, pero es importante conocer la palabra de Dios y hacer una especie de despojo en nuestra mente y en nuestro corazón con la palabra de Dios. Así que yo no quiero abundar más sobre esto, no queremos decir cosas técnicas de la palabra de Dios, sino el conocer la palabra de Dios y llevarlo a la vida diaria. Y Jesús, un maestro, el maestro de los maestros, el maestro de nuestras vidas, nos enseña a nosotros a vencer el mal, como dice San Pablo, con la fuerza del bien, a vencer el mal con la palabra de Dios. ¿Cómo esa? Creo que es importante lo que voy a decir ahora, con humildad lo digo, pero para mí es muy importante. Sin el misterio pascual de Jesucristo no se puede interpretar y comprender la palabra de Dios. Todo tiene que pasar por el misterio pascual de Jesucristo. Si no, incluso hasta la guerra se pudiera justificar desde el Antiguo Testamento. Pero Jesús, con su crucifixión, muerte y resurrección, nos habla del cumplimiento total de la palabra de Dios. La llave para abrir el libro que tiene los sellos, como dice el Apocalipsis, es Cristo Jesús, su misterio pascual. Entonces, toda interpretación hacia el Antiguo Testamento para nosotros cristianos, para nosotros los cristianos, tiene que pasar por ahí. Dios es un Dios de amor,
No podemos seguir con la mentalidad del Dios justiciero, que pelea de parte de un pueblo y que quiere la perdición del otro pueblo. La guerra que nosotros tenemos es contra el ejército de la oscuridad y del mal, no contra el prójimo. Todos nosotros tenemos que mejorar, empezando por mí, que soy sacerdote. Tenemos que mejorar realmente y no le estamos dando la importancia debida a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, ni el mismo Cristo quiso o pudo vencer al enemigo. Recuerden, Jesucristo, Hijo de Dios, pasaba noches enteras en oración. Y eso es bueno ahora que Fremi dé su opinión, porque él, por ejemplo, se sirve de la palabra de Dios para lo que es la oración, y que nos diga qué tipo de oración, a qué se dedica, cómo es. Sí, que ahora es bueno compartir también, como tú eres un joven de oración, cómo la palabra de Dios, los salmos y toda la palabra de Dios es la fuente de toda oración cristiana. Saludos, bendiciones para todos. La palabra para nosotros es fuente de oración. Así como San Jerónimo decía, desconocer la palabra es desconocer a Cristo. Debemos orar por medio de la palabra, orar con los salmos, para vivir una vida en más unión a Cristo, para pasarlo todo por la palabra, que todo sea filtrado por la palabra. Dice Osea capítulo 4, versículo 6, mi pueblo languidece por falta de conocimientos. Debemos buscar ese conocimiento en la palabra de Dios, buscar esa gracia en Dios, en su palabra, que todo sea en base a su palabra. Yo utilizo la palabra orando con los salmos. Antes de dormir, oro con los salmos para mantenerme en esa comunión con la palabra, con Jesús, que es la fuente de amor, la fuente de misericordia. Por eso el Señor dejó su palabra plasmada para que nosotros nos nutramos de ella y sigamos hacia ese camino de salvación que Jesús nos ha encomendado. Así que la palabra de Dios es realmente la fuente de la oración para todo cristiano, porque la palabra de Dios también encierra la experiencia. Y una cosa importante de la palabra de Dios es, por ejemplo, la Biblia, las Sagradas Escrituras, podemos ver la vida de personas de carne y hueso, común y corriente, la vida de David, la vida de Salomón, pues la vida también de los apóstoles, y cómo detrás de cada persona, de cada personaje también bíblico, el Señor nos habla y tiene enseñanza viva para cada uno de nosotros. Mi recomendación es que lean la palabra, que se nutran de ella, ustedes que están ahí escuchando, leerla y hacerla nuestra, hacerla tuya la palabra, para seguir avanzando en este camino espiritual. Adelante. La palabra de Dios es fuente de liberación, como hemos escuchado, asimismo como Jesús venció al enemigo en el desierto por medio de la palabra. Así también recordemos que Jesús en el patíbulo, en el momento de la muerte, de la cruz, esas 7 palabras que Jesús pronunció eran también salmos que el Señor iba orando. El Señor iba repitiendo salmos en la cruz, en el momento de la muerte. Es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son nuestra espada. Por ejemplo, el apóstol San Pablo se presenta con una espada en la mano y es la espada de la palabra de Dios. Es nuestra fuente para la lucha, para el combate del día a día. Muy importante también para evitar la depresión, para evitar los complejos. La palabra de Dios nos sana de complejos, de sentirnos inferiores. Y también la palabra de Dios nos puede ayudar para vencer el orgullo, porque la palabra de Dios es sincera, es estable, es más firme que todo. Por medio de la palabra, al final el Señor creó todo. Es importante saber que el verbo de Dios se hizo carne y que acampó entre nosotros. Que cuando hablamos de la palabra, mayúscula, nos referimos también a Jesús, el verbo de Dios hecho carne. Nos vemos luego y estamos en este lugar tan hermoso. Aquí estamos en la comunidad salesiana, en el DOSA. Este cuadro y este lugar fue preparado últimamente por la comunidad salesiana, presidido estos trabajos hermosos
por el padre Gregorio García y dedicado también al padre Fernando Jacob Caballero, que vivió y trabajó tanto tiempo aquí en esta obra salesiana de Eldosa, La Vega. Como hemos dicho, somos salesianos de Don Bosco y damos una bendición en este mes de la Biblia. Tú tienes tu Biblia, ¿dónde está? La lees, pues descárgala en tu teléfono, llévala, en vez de estar nosotros de chismoso en la fila, en los bancos o por las calles mirando lo que no tenemos que mirar. Cuando se tenga tiempo, vamos a frecuentar la Biblia, la palabra de Dios, vamos a leer una carta apostólica, vamos a leer un salmo, vamos a hacer algo, alguna tarea que no nos deja pérdida, nada que perder, no nos deja sino algo de ganancia. Vamos a hacer esta oración para concluir y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, en este día te agradecemos el don de la vida, el don de la fe. Te agradecemos, Señor, el don del bautismo. Te agradecemos, Señor, el don de la iglesia. Te agradecemos, Señor, el don de tu palabra y de los sacramentos. Ten misericordia, ten paciencia con nosotros, Señor. Infunde en cada uno de nosotros amor por las Sagradas Escrituras. Danos sabiduría, Señor, para poder buscarte allí donde tú siempre nos esperas, en tu palabra, en el prójimo, en el necesitado. Enséñanos a vencer el mal con la fuerza del bien. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios misericordioso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A la prochaine.